Hay buenas ideas que no prosperaron porque el mercado no las entendió, o negocios que se sumaron a una tendencia que estaba en pleno auge y aunque parecía ser una buena oportunidad, no lograron hacerse un lugar entre la competencia. Por eso, saber leer al mercado y llegar en el momento justo puede marcar la supervivencia de un emprendimiento. La primicia es no llegar ni muy tarde ni muy temprano. Se trata de un punto justo en el medio que puede ser difícil de encontrar. Por eso, en este capítulo de Manual de Emprendedores, hablamos con emprendedores y profesionales sobre el timing a la hora de hacer negocios. A veces, el momento oportuno para actuar puede convertirse en una variable tan crucial como la idea misma o el capital disponible. En este paso del problema a la idea, hay un siguiente paso que es cómo valido si esa idea es una verdadera oportunidad. Y cuando valido si hay una verdadera oportunidad, por supuesto que lo primero es saber si hay alguien dispuesto a que yo le solucione sus problemas, a alguien, personas o empresas. Y lo segundo es el timing. Se considera uno de los criterios para validar si una idea es una verdadera oportunidad. Que llegamos antes, me pasó. Hace muchos años abrimos un lugar de carnes gourmet y qué sé yo, y a los 6 meses cerramos. Duramos 6 meses, entonces después apareció toda esa movida y dijimos, nos equivocamos en el tiempo, y sí, nos equivocamos. Y hicimos una inversión, hicimos un proyecto y bueno, nuestra forma, reitero, de pyme, que por ahí no tiene el recurso para contratar a mega empresas y mega estudios, es haciendo la inversión y probando. En negocios suele decirse que llegar antes es mejor que llegar tarde. Tener una idea original o que no esté muy extendida en el lugar en donde vivimos le puede permitir a la compañía tener la ventaja del pionero y posicionarse como líder en el rubro a medida que el mercado se vaya consolidando. Sin embargo, esto no siempre es garantía de éxito. Si es demasiado temprano, el esfuerzo, digamos, que hay que hacer para instalar esa solución, esa tendencia, esa propuesta, es mucho mayor. Entonces, y a veces, incluso desde lo tecnológico, si llegás demasiado antes, bueno, eso te puede implicar fracasar. A veces lo del timing tiene que ver con que tenés que tener la paciencia, estar preparado para cuando es el momento adecuado. Pero también eso es una delgada línea, porque tampoco es esperar demasiado, porque viene otro y te tomó lo que vos habías imaginado. Pero como digo siempre, la ejecución es la clave. Me acuerdo cuando llegamos a Rosario hace más de 15 años y presentamos nuestra propuesta, fuimos con lo mejor que teníamos en ese entonces, en un edificio de más de 4.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, que es patrimonio histórico. Hicimos una inversión muy grande y al principio nos costó, ¿no? Porque no había emprendimientos de ese tipo en Rosario con la modalidad de contratación que nosotros ofrecíamos y nos llevó un tiempo construir esa masa societaria, esa masa crítica que necesita el lugar para poder funcionar y ser sustentable en el tiempo. Bueno, hay un mandato del marketing que dice que siempre es mejor llegar antes que ser el mejor, ¿no? Pero llegar antes también es un arma de doble filo. Cuando llegás mucho antes, si no tenés espalda para bancarte el cambio de cultura o lo que estás queriendo proponer, también es muy difícil. Cuando nosotros arrancamos con Almacén de Pizzas y propusimos al mercado pizzas que ni yo creía que se iban a vender, corríamos ese riesgo, ¿no? De que no se entendiera o de que estuviéramos llegando demasiado antes o que estuviéramos llegando en algo que nunca iba a pasar. Y en eso, bueno, una visión del equipo muy acertada en el timing, pero es cierto que nos ha pasado que cuando fuimos a provincias o incluso a otro país, fuimos un poco adelantados en cuanto a eso. Y algo que podría ser bueno terminó jugándonos en contra y tuvimos que revertir y cambiar el rumbo, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio muy justito entre una cosa y la otra. Lanzar un producto o un servicio demasiado temprano suele tener como desventaja de que el mercado no está lo suficientemente maduro para entenderlo o no se tiene una tecnología que sea accesible para todos. En estas etapas implica que el emprendimiento tenga que gastar mucho dinero en dar a conocer su propuesta de valor
enseñarle a los consumidores de qué se trata el producto e incluso luchar contra regulaciones que quedaron obsoletas. Un ejemplo de esto fue la irrupción de las criptomonedas 15 años atrás. Además, al no tener experiencias previas en las cuales basarse, los pioneros suelen estar más expuestos a cometer errores que pueden dañar la reputación de la marca o perjudicar las finanzas de la compañía. En cambio, las empresas que llegan después tienen la ventaja de analizar la estrategia y los tropiezos que tuvieron los que estuvieron antes que ellos para así ofrecer mejores productos, modelos de negocio más eficientes o precios más bajos. En este punto, la validación del producto o del servicio no solo tiene que concentrarse en la solución propuesta, sino también en la recepción que tiene por parte del mercado. Me parece importante, como bandera roja, es leer el mercado, leer tus clientes. ¿Qué quiere decir? Estar siempre cerca, entendiendo si seguís satisfaciendo su necesidad, si hay otras propuestas que se le están acercando, si hay nuevas necesidades. Entonces, estar muy, muy, muy cerca. A mí me parece que hay que estar activo, hay que estar en movimiento, hay que estar en los lugares donde pasan cosas y a veces pasan oportunidades, ¿no? y hay que tomarlas y no hay que tener miedo. Muchas veces nos equivocamos, a veces es una cuestión de tiempo. Se puede testear a los consumidores con un producto mínimo viable antes de comprometer una inversión a gran escala. Y con base a las respuestas que se tengan, a veces la estrategia más prudente puede ser esperar. Llegar tarde a un mercado también tiene sus propios desafíos, como enfrentar un mercado que ya está saturado, clientes que tienen lealtad hacia otras marcas o barreras de entradas más elevadas. Hay muchos ejemplos recientes de esto. En la Argentina tuvimos el boom de las canchas de pádel en los 90, las cervecerías artesanales en 2015 o actualmente el café de especialidad. En nuestro caso siempre pensamos en cómo hacer, cuál va a ser el punto diferenciador, ¿no? El punto diferenciador implica que o que no está en el mercado o que estás probando algo nuevo. Y siempre tratamos de tener esa diferencia y encontrarla porque es lo que nos hace distintos. Y a veces corres el riesgo, nos ha pasado, hemos abierto algún proyecto y lo hemos cerrado porque hemos estado a destiempo y por ahí un poco adelantados o un poco tarde, ¿no? Ha pasado con las cervecerías de especialidad, las cervecerías artesanales, ha pasado con las hamburgueserías. Hoy el café de especialidad, hay 6 por cuadra, eso se va depurando. Entonces hay que tener mucho cuidado en no llegar muy tarde porque ya marcaron tendencia los primeros que lo hicieron y son los que generalmente quedan, y en tampoco adelantarse demasiado. También llegar tarde es otra manera de arruinar una buena propuesta que no es una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás tarde, es el famoso concepto del océano rojo versus el océano azul. El océano azul es llegar a tiempo, no demasiado antes, porque a lo mejor llevas demasiado antes y hay tormenta. Ahora, llegar tarde, que es cuando el océano ya está rojo, lleno de otros tiburones que están cazando las mismas presas, bueno, el esfuerzo para diferenciarte y realmente tener el acceso a poder superar a esa competencia que ya está en ese océano, muchas veces también es causa de fracaso. Pero también existen oportunidades. Con una tendencia de consumo que va al alza y un mercado ya explotado, se puede buscar la posibilidad de ofrecer un producto que es superior al de la competencia, enfocarse en un nicho de mercado que todavía no está atendido, o aprovechar las tecnologías más maduras para ofrecer soluciones más económicas. Y a veces, habiendo ya mucha competencia y siendo un mercado ya muy denso, diría, por así decir, tenés la oportunidad de encontrar justamente qué es lo que no está haciendo bien tu competencia, cuáles son esos nichos en donde hay oportunidades, y tenés la posibilidad de construir sobre eso, incluso sobre errores de la competencia. Entonces, muy importante, justamente, y sobre todo cuando hay mercado saturado, profundizar en la investigación de mercado que hagas. Muy importante. La investigación de mercado primaria, que es el mercado en general, y lo que se llama la secundaria, que es bajar a campo. ¿Cómo sabes si te estás adelantando demasiado? En nuestro caso, con los recursos de una pyme, prueba y error. Prueba y error, iterando todo el tiempo e ir midiendo qué va pasando con ese producto nuevo que estás tratando de imponer en el mercado. Entonces hay que estar muy cerca de tu potencial cliente para realmente entender si el mercado está del todo saturado o si todavía hay una oportunidad
cubriendo aquello que la competencia no está haciendo. Lo que yo quiero decir es, la competencia ya te sirve como investigación de mercado. O sea, hay que entenderla y sobre eso construir. En épocas de muchos cambios, donde una tendencia queda vieja en cuestión de meses para darle lugar a una nueva, la teoría ayuda, pero la experiencia vale mucho más. Escuchar a quienes ya transitaron estas subidas y bajadas puede ser de ayuda para posicionar mejor la estrategia de nuestro negocio. Por eso le preguntamos a otros emprendedores y especialistas qué consejos les hubiese gustado recibir antes de arrancar. Le diría que emprender es apasionante, emocionante, difícil, que lo sepa, ¿no? Tiene muchos riesgos. Si él se siente motivado para crear un valor, ¿qué quiere decir crear un valor? Hacer algo más bello, más útil, más práctico, más fácil, más simple, más accesible, esa actitud. Y el segundo consejo que les daría es que siempre ponga en juego las 3 partes constitutivas de su ser, que es la mente, el corazón y las manos. Si no pone la mente, o sea, si no se forma, si no investiga, si no analiza, si no pone su inteligencia al servicio, es muy difícil que le vaya bien. Ahora, si eso está todo bien racionalmente, pero no le pone pasión y corazón, lo más probable es que no funcione. Y si funcionan esas 2, pero después no sabe ejecutar, o sea, si no trabaja, no le pone las manos, también es muy complicado. Así que ponga en juego siempre las 3 partes. Y bueno, yo siempre les digo, como gran consejo, emprendan con valores y van a ser valiosos para la sociedad. Que alguien me cuente que la relación con socios, cuando uno emprende con amigos, con familiares, muchas veces puede ser tan desafiante como el negocio en sí mismo. Entonces, yo creo que es muy importante cuando uno emprende poder hacer buenos acuerdos. Es preferible ponerse colorado al principio y decir las verdades que tiene cada uno para decir, describir claramente qué va a hacer cada uno en la sociedad, hacer hipótesis, pues los conflictos pueden venir cuando te va bien o cuando te va mal, y creo que hay un montón de elementos interesantes para incorporar a la constitución de una sociedad que puede evitar o por lo menos neutralizar muchos conflictos que seguramente van a aparecer en el futuro. Me hubiese encantado que me dijeran que la plata no era un impedimento. Muchas veces veo muchos chicos que dicen, tienen buenas ideas, tremendas ideas, dicen, pero no tengo la plata, y se termina la discusión. Es como que no hay más que hablar. Y yo pensaba lo mismo cuando arranqué. Pensé que al no tener la plata, y después me di cuenta que no, que la plata es una herramienta más, que cuando vos tenés un plan, una idea, pasión en contarlo, pasión y claramente sos serio en lo que estás proponiendo, la plata aparece. Son inversores, Friends and Family, inversores. Yo veo muchos proyectos que se truncan porque lo primero que piensan es no tengo la plata. Yo le diría a cualquiera que tenga una gran idea o que cree que tiene una gran idea que no ponga la plata por encima de la idea. Hay otra cuestión relacionada con el timing, y es saber entender los cambios que están teniendo en el mercado. Las tendencias mutan y si uno no se adapta, el negocio puede quedar rápidamente obsoleto. Sucedió con las casas de fotografía, con los videoclubs o incluso con los cibers. La evolución del emprendimiento y el saber reinventarse constantemente va a permitir que la empresa sobreviva con el paso del tiempo. En definitiva, la clave para un emprendedor es nunca quedarse quieto y estar todo el tiempo en la búsqueda de nuevas oportunidades. Por eso, le preguntamos a los que más saben, ¿cuál es la regla de oro del emprendedor? Para mí es siempre sí. Antes de pensar que yo voy a ver, sí, vamos a hacerlo. Después vamos cómo lo hacemos. Dentro de la lógica, ¿no?, de un proyecto. Pero es siempre sí, después veo cómo lo hago. Porque los emprendedores tenemos dificultades desde que empezamos y durante toda nuestra trayectoria, ¿no? Y tenemos que saber que nos vamos a caer muchas veces, pero eso no es lo más importante, sino que lo importante es que nos podamos levantar cada vez que nos caemos. Y si bien hay un montón de atributos que son fundamentales a la hora de emprender, yo creo que la perseverancia es lo que te sostiene en momentos de muchas dificultades que siempre aparecen y
y creo que sin perseverancia es muy difícil poder llevar un proyecto adelante. ¿Por qué? Por lo que dije, porque emprender es crear un valor que antes no existía. Y también ¿por qué? Porque si lo hago y emprendo agregando valor a la sociedad y lo hago con valores, yo voy a ser valioso. Y voy a dejar huella y no cicatriz. Ahora sabemos que todo es cuestión de tiempo. Ya con algunos consejos para saber cómo leer al mercado y entender cómo introducir nuestra idea en el momento justo, nos vemos en el próximo capítulo de Manual de Emprendedores para hablar sobre el fracaso. A veces, un tropiezo puede convertirse en un trampolín hasta el éxito.